La retórica es el arte del convencimiento, aprender a convencer. ¿Quiénes lo ocupan mucho ahora? Por ejemplo, los políticos, los abogados, son los que estudian eso, retórica. Pero es el arte como del convencimiento. Como debate. Un poquito, sí. Y aquí en la Edad Media es donde se va a plantear sobre todo eso, del debate, con el tipo de educación escolástica, el trivium y el quadrivium. Hoy lo vamos a ver en la vida de San Agustín, porque pues, llevó una vida bastante turbulenta, ¿no? Y terminó siendo santo. Entonces, aquí ya tenemos chance. sí, esa es la idea. Nada más que pues, San Agustín se fue muy sincero, ¿no? Hizo su confesión. ¿Alguien de ustedes leyó confesión? Sí. No es que yo lo leí hace como 40 años. Pero algo ha de recordar todavía. De hecho, le di un repaso así muy rápido. Sí, realmente no nos cuenta así como grandes cosas, pero lo importante es cómo él ocupa primeramente su subjetividad, cómo habla directamente con Dios. Es un avance así abismal, ¿no? Eso es lo que nos vende, ¿no? Entonces eso es importante. Y como al final pues va a unir su razón a la fe. No es nada más la fe y tampoco es nada más la razón. Y todo eso lo va a hacer en confesión. Ese libro es muy importante en la literatura. En la filosofía quizá no tanto, pero en la literatura sí. A mí lo que me cae bien es que dice, Señor, conviérteme, pero ratito. Pero ratito, ahorita no me las quito. Sí, las ganas de ser incontinente, ¿no? Sí. Ser casco. Sí, Ser casco. Hazme casco. Pero ahorita no. Después, ¿no? Sí, está padre eso. Sí, ya te dice, cuando tengamos 80 años, entonces Ya me las vas a quitar. no, ya. Eso, profe de Milán. Yo creía que el maniqueísmo era solo una doctrina filosófica, pero resulta que era religiosa, ¿no? Sí, los católicos, es que dentro del cristianismo hay muchas sectas, como 200 o más. Y entonces algunas se van hacia acá, hacia el maniqueísmo, que de hecho es una doctrina filosófica persa. Eso viene desde los persas. Zoroastro, Zaratustra, Yadva Mazda y todos esos tipos, de ahí sale el maniqueísmo. Pero en este movimiento de poblaciones que hay con las guerras, todo esto, esta doctrina maniquea se implanta mucho en Roma y los cristianos, algunas sectas la van a tomar. ¿Por qué? Porque es muy fácil ser maniqueo. Yo hago algo malo, no importa, el mal es necesario en el mundo, entonces lo que hago es darle orden al cosmos. Qué padre, ¿no? En vez de hacer las cosas bien, las hago mal. Y es necesario eso. Entonces ese problema a San Agustín siempre le va a estar resonando en la cabeza, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo ahorita. Me falta algo. Lee, aplatino, neoplatónico. Y platica con, ¿cómo se llama? Simpliciano.
vamos a comenzar el día de hoy. Sean bienvenidos. El día de hoy nos toca ver a San Agustín, un personaje muy importante dentro de la historia de la humanidad, ya que debido a él la Iglesia cristiana católica se ha fundamentado como la religión quizá la más grande del mundo, aunque muchos opinan que pues, no, la más grande es los musulmanes, ¿no? El Corán y todo eso. Pero bueno, sea como sea, San Agustín le va a dar fuerza a esta secta católica que la va a posicionar dentro del Imperio Romano y después pues se va a regar hacia todas partes del mundo occidental por lo menos. Entonces su pensamiento sí es importante debido a esta situación política y también pues por todos los avances filosóficos que hace dentro de sus reflexiones. Las ideas que él va a tener de Dios van a ser bastante interesantes. Quisiera yo practicar una pequeña dinámica con ustedes ahorita a partir de ese concepto de Dios, pero bueno, primero vamos a los datos biográficos que pues son más o menos estos los siguientes, ¿no? Primeramente, bueno, tenemos que decir que San Agustín nace el 13 de noviembre en el año 354 en Tagaste, que es una ciudad de África. Su madre, que se llama Mónica, es católica, es cristiana, y le intenta por todos los medios inculcar esta religión a San Agustín. San Agustín es un chico muy inteligente, y su misma inteligencia hace que pues, no se crea todo lo que le dicen. Primeramente él no acepta la doctrina de su madre, el cristianismo, y él empieza pues, a investigar por un lado, por otro, y realmente lo que él más tiene de joven es que es muy incontinente, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de incontinente? Muy ganoso, pues. Que no puede contener sus deseos, ¿no? Nos cuenta en su libro muy famoso y muy padre, Confesiones, cómo a él pues, le gustaba bastante beber, cómo le gustaba pues, muchísimo la compañía de mujeres, tuvo muchas mujeres. También nos cuenta cómo se involucró en ciertos crímenes y cómo hacía cosas para satisfacer su cuerpo, ¿no? El deseo de su cuerpo. Y todo eso realmente pues, lo alejaba más de Dios, aunque él después lo va a fundamentar un poco con esta doctrina, que es la doctrina maniquea. Es como que la que se ajusta a su forma de vida. En vez de ajustar mi forma de vida a una doctrina buena, mejor busco las doctrinas que me sirvan para adaptarla a mi forma de vida y entonces ya justifico mis acciones. Bueno, va a estudiar él de pequeño latín, griego y retórica. Realmente donde va a ser muy bueno es en el latín. En retórica el griego lo aborrece, no lo comprende muy bien, sí lo lee, pero pues no le gusta esta lengua, es bastante difícil el griego. A mí en particular se me hace más difícil el latín. Bueno, San Agustín decía que no, que el griego. En el 370, cuando pierde a su figura paterna, es decir, a su papá, finalmente se vuelve al cristianismo por su madre y pues nada más como de palabra. Sí, me hago católico, pero hasta ahí. Realmente no practica. Se va a estudiar retórica a Cartago, ahí va a fundar una escuela de retórica. San Agustín era muy bueno para esto. La retórica en la Edad Media se daba mediante la escuela escolástica. Es la forma de enseñanza medieval. Había dos tipos de escuelas, el trivium y el quadrivium. En este tipo de enseñanza de lo que se trataba era de que todas las clases era la misma dinámica. Se llamaba el debate. Se proponía una cuestión, que es lo que yo quiero pues ahorita implementar con ustedes. Supongamos, siguiente clase vamos a trabajar la idea de Dios. Si Dios existe o si Dios no existe. ¿Vale? Esa va a ser la temática. Y entonces de aquí para allá van a defender que Dios existe, con todos los argumentos, pruebas que ustedes tengan. Y de aquí para acá vamos a defender que Dios no existe, con todas las pruebas, argumentos que tengamos. Realmente no importa quién gane o quién pierda. Lo que vamos a aprender es la forma de argumentar. Eso es la retórica. En particular en este tipo de escuelas, el trivium y el quadrivium. El trivium era gramática. Se puede cambiar Manuel de lado de lugar. No, ni modo, te tocó defender a Dios. Gramática, retórica y dialéctica.
Gramática, ¿qué tiene que ver o qué es? El estudio de las letras. Idiomas, por ejemplo, también. Retórica, este arte del convencer. Te voy a dar argumentos, a veces argumentos falaces, para convencerte. No le puedo creer al señor Pablo cómo alguien con una gorra así de fea va a tener razón. ¿Cómo fea? Ese es un argumento falaz. Porque yo ataco lo que él dice no con palabras, lo ataco a él, a su persona, y ese es falaz. Entonces, en el trivium y en el quadrivium, eso es lo que se les van a enseñar a todos los sacerdotes. Los sacerdotes van a ser expertos en esto. Es más importante el trivium que el quadrivium. En el trivium vas a estudiar gramática, todo lo que tiene que ver con las letras, retórica, que es este arte del convencimiento, y dialéctica. La dialéctica es la filosofía. ¿A quién van a estudiar? No van a estudiar a todos los filósofos, no van a estudiar a Tales de Mileto, a Anaximandro, a Anaxímenes, a Pitágoras. No, al único que va a estar como permitido estudiar aquí en la dialéctica va a ser Aristóteles, ¿vale? Y eso van a ser durante 1300 años. Entonces, ustedes díganme si es importante o no conocer a Aristóteles, ¿vale? Finalmente, en el quadrivium, yo los anoto por acá, que es geometría, aritmética, astronomía y música. Es más científico. Sí. Esto lo tienes que cursar primero para después poder elevarte acá. Esta sería como tu educación preparatoriana, esta sería tu educación universitaria. Y realmente todos salen expertos en estas tres, son doctores ya. Cuando sales tú de acá ya eres doctor en gramática, doctor en retórica, doctor en dialéctica. ¿En qué puedes trabajar? Como profesor en cualquier universidad, que en este momento se empiezan a abrir muchas, Oxford y pues muchísimas allá en Europa, o bien como monje dentro de estas mismas escuelas. Y nuevamente, no importa quién gane o quién pierde, lo importante es darse cuenta de cómo argumentamos. ¿Por qué? Porque es una situación aquí ya política. Esto de la política va a ser muy importante porque en este tiempo el imperio que gobernaba el mundo era Roma, y Roma se empieza a desquebrajar. Entonces hay que rescatarlo políticamente. Y también usted le va a entrar a esa batalla, en donde en el libro La ciudad de Dios va a haber dos tipos de ciudades, dice: la ciudad de los hombres y la ciudad de Dios. Y esas dos ciudades están mezcladas. Un dato bien importante que va a manejar San Agustín es el concepto de historia. Antes sí se había hablado un poquito de historia, quizá con algunos griegos, pero no se había tomado como un concepto de análisis temporal de culturas. Y San Agustín lo va a hacer. Va a hacer una historiografía de la historia de Roma, de la historia antigua, de la griega clásica. Bueno. Oye, ¿se estudiaba primero el quadrivium? Primero el quadrivium y luego el trivium. Finalmente, después de que él estudia retórica, comienza a leer un texto de Cicerón que desgraciadamente ya no existe, se perdió, pero era llamado Horacio, que es otro gran poeta también de Roma. Y a partir de que él lea Cicerón, deberían de leer a Cicerón, está muy padre Cicerón. ¿Sí tiene una copia? De este ya no existe. Por eso, pero... El Cicerón está en internet, todos sus textos están libres ya. Entonces están muy padres sus reflexiones y su forma de argumentar, es muy bello en su lenguaje Cicerón. Él lee un libro que se llama Horacio, que ya actualmente no existe. Y a partir de ahí, él se da cuenta que en este libro lo va a inspirar para la búsqueda de la verdad, ya no del convencer. San Agustín va a estar muy firme en esto. Lo que yo busco no es convencer, porque para convencerte te puedo convencer de que eso es un plumón rojo o que es un plumón azul. Y si yo tengo el arte de convencer, puedo hacer una, puedo hacer la otra, no importa. Pero hay una gran diferencia entre eso y buscar la verdad. Esta diferencia ya se había plasmado en Grecia. ¿Cómo era en Grecia esta diferencia? ¿Quiénes buscaban convencer y quiénes buscaban? Los sofistas y los sofistas y y los filósofos. Y los sofistas, precisamente, lo que más hacían era argumentar, y eran muy buenos en sus argumentaciones hasta que se encontraron con Sócrates. Y Sócrates, pues, los desmontaba. Bueno, finalmente, después de que lee esto, se une a la secta de los maniqueos,
que, como les comentaba hace un momento, es una secta, o es más bien una rama del sarvanismo, el mazdeísmo, que viene del sarvanismo. Y aquí va a surgir el maniqueísmo. Les platico así. Está por ahí. Es este texto. Es un texto complejo, porque está hecho de varios libros. Primeramente, el sarvanismo. Es la religión más antigua de los persas, de Irán. Aquí se habla de un dios que es Sarván, que es un dios dual, el cual tiene, igual que Ometecutli, la parte femenina, la parte masculina, y dentro de él viven todos los seres como genes. Entonces, por su propia soledad decide embarazarse y va a crear a dos seres, que van a ser Ahura Mazda, ahorita te borro acá, y Ahriman. ¿Ahriman? Ahriman, sí. Ahura Mazda va a ser la representación. Bueno, les cuento. Sarvan se pone a orar durante 10.000 años. Cuando lleva 9.999 años, en su mente y en su corazón entra una duda. Eso es bien importante. ¿Sí será posible que esté embarazado? Se pone a dudar. Y en el segundo siguiente dice, sí, claro que sí. Y sigue orando. Y finalmente esta duda lo que va a hacer es que su producto, que era un solo ser, se parta en dos. Estos dos seres van a ser Ahura Mazda y Ahriman. Ahura Mazda va a ser el dios de la bondad, de la luz, de la perfección, de la belleza. No puede ni siquiera concebir el mal, no lo puede pensar, mucho menos lo puede actuar. Él es bondad y perfección absoluta. Mientras que Ahriman es todo lo contrario. Es el mal, la muerte, la putrefacción, la mentira. No puede él ni siquiera concebir el bien, ¿no? Entonces el mal absoluto, el bien absoluto. Sarvan piensa en su corazón, dice Ahura Mazda, al primero de mis dos hijos que nazca le voy a dar el gobierno del cosmos. Y obviamente Ahura Mazda, que siempre estaba atento al oído de su padre, escucha esto y muy buena onda va con su hermanito y le dice, ¿ya oíste lo que dijo mi padre? Ya Ahriman, pues no pelaba a su padre. Sino, ¿qué dijo? Pues dijo que el primero que naciera de nosotros dos, se iba a quedar con el gobierno del universo. Pues buena suerte, a ver quién sale primero. Y entonces Ahriman, con sus garras peludas y largas, se las clava al vientre de su padre y lo desgarra y se asoma. Y le dice, he salido yo primero, cumple tu palabra. Y entonces Sarvan le tiene que dar a Ahriman el gobierno del universo por 20.000 años. Estos 20.000 años el universo no avanzó hacia ningún lado, fue caos total porque Sarvan no puede crear nada, es puro mal. Bueno, perdón, Ahriman. Una vez que Ahriman está gobernando, Ahura Mazda se pone a orar, una oración, no recuerdo ahorita cómo se llama, ahorita me acuerdo. El chiste es de que esta oración es tan poderosa que hace que Ahriman se desmaye. Cuando él cae desmayado, entonces Ahura Mazda comienza a ordenar el cosmos. Y para que este cosmos conserve orden, va a crear a 7 Emshasepanta, o espíritus de sabiduría, ángeles, como ustedes los quieran llamar. 7 Emshasepanta. Emshasepanta. Emsha es como divino de sabiduría, ¿no? Algo así, la traducción. A uno de ellos le da el control de la tierra, tú vas a cuidar la tierra, tú vas a cuidar las plantas, tú vas a cuidar el agua, tú vas a cuidar los metales, tú vas a los animales, y él mismo dice, yo voy a cuidar al hombre. ¿Okay? Y crean todas estas cosas. Pero no les da cuerpo. Hormuz es Ahura Mazda. La abreviación de Ahura Mazda es Hormuz. Sí. Es que está... Sí, es el mismo. Es el mismo. Bueno, una vez que Ahriman despierta, nuevamente se da cuenta de que el cosmos ya tiene orden y que pues, todo esto lo ha hecho Ahura Mazda o Hormuz. Se enoja muchísimo y va a crear a los 7 Emshadips. ¿Serían como demonios? Los 7 demonios. Que van a destruir uno al fuego, otro a la tierra, otro al agua, o sea, igual, ¿no? Finalmente aquí va a empezar una batalla.
¿Se dan cuenta? Entre los buenos y los malos, que ambos surgieron del mismo. ¿No? Bueno, aquí se va a poner muy padre, porque en el sarvanismo, que va a convertirse en el mazdeísmo, por Ahura Mazda, que va a salir después al maniqueísmo, que es esta lucha de fuerzas contrarias, el que va a determinar quién gana, si Ahura Mazda o Ahriman, no son ellos, no son los dioses, somos nosotros. Entonces todo el peso del cosmos cae en tu actuar, primeramente en tu pensamiento, luego en tu palabra. Emsha Divs. Divs. Y luego en tu acción. Finalmente, en este tipo de religiones persas, se piensa que el alma al morir se va a ir a un puente, que es el puente Sheinut, que tiene el tamaño de un cabello, de un camello además. Y del otro lado del puente tú vas a ver a la persona más hermosa que te puedas imaginar, a la chica, si te gustan las chicas, o a chicos, si te gustan los chicos. Y esa personita que está del otro lado del puente te va a empezar a decir, ven, y se va a empezar a desnudar para ti. Y entonces tú tienes que atravesar el puente para llegar allá con esa persona. Conforme hayan sido tus pensamientos, tus palabras y tus obras, el puente te va a resistir o no. Es bueno tener buenos pensamientos, pero si tus pensamientos los conviertes en palabra y los compartes, que es lo que ahorita yo platicaba con varios, hay que compartir lo que pensamos. Si yo lo pienso y me lo dejo adentro, pues ¿de qué sirve? No sirve de nada. Si lo comparto, puede que genere más pensamiento, y no significa que lo que yo diga es la verdad, eso pienso yo. Y quizá tú pienses lo contrario, y ya pensando ambas cosas ya llegamos a otra conclusión. El pensamiento hay que convertirlo en palabra, pero no quedarse solo con las palabras. Pues sí me gustaría ayudarte, sino llegar a hacerlo. Cuando tú llegas acá, ya vives en el paraíso, el Pardis. Y el Pardis, el cielo para los persas, no es un lugar por allá. El Pardis está en tu conciencia. Cuando tú haces bien las cosas, tú ya estás viviendo en el cielo, en el paraíso. Cuando haces mal las cosas, entonces caes del puente Sheinut y vas a vivir eternamente atormentado por tu propia conciencia. Estos demonios, estos ángeles, como quien dice, están dentro de uno. Entonces todo esto le va a dar origen al maniqueísmo. Es necesario que exista el mal y es necesario que exista el bien, porque así las cosas se armonizan. En el cosmos no hay cosas buenas ni malas. Las cosas buenas o malas son las acciones, los pensamientos, las palabras de los hombres. Eso va a ser el maniqueísmo. Y entonces los maniqueos, pero ya no persas, sino católicos romanos, van a agarrar esta doctrina muy a su conveniencia. Cuando, por ejemplo, simplemente pasa un accidente y China, atropellaron a mi niño porque no lo estaba cuidando por estar en el chisme, una carreta ya lo atropelló, no es mi culpa, el mal es necesario. Y en esta ocasión ganó el mal. No hay culpables y no pasa nada. Entonces, ese tipo de doctrinas que van a ser muy al estilo también freudiano, de todo está justificado, pues realmente a dónde nos lleva. Se escapó el hijo del Chaco. Y bueno, por acá va a andar San Agustín. San Agustín le surgen un montonal de preguntas sobre esto. Y entonces va a esperar a que llegue el doctor Fausto, que no es el de Goethe, es un doctor maniqueo que supuestamente es muy sabio y va a visitar a esta secta donde está San Agustín. Cuando San Agustín se presenta con el doctor y le empieza a hacer cuestionamientos, el doctor simplemente le dice, no sé, no me interesa todo eso. Y entonces toda su creencia en esta secta maniquea se destruye. Y va a volver de nuevo A búsqueda de la verdad. Y bueno, va a tomar una clase de profesor de Islam, donde él va a retomar la doctrina escéptica. Escéptico en la raíz originario significa el que busca la verdad. Eso significa escéptico. Al buscar la verdad quiere decir que no la tengo, pero tú tampoco la tienes, ni tú ni tú. Entonces el escéptico es el que no cree que nadie tiene la verdad, es una búsqueda constante. Si llegas a poseerla, entonces ya no eres escéptico. Un escéptico es el que siempre la está buscando. Puedo quedarme hoy con una, pero la voy a seguir buscando. Él va a retomar esta esencia. Y de aquí
Después ya Ismael nos va a hablar del tiempo de acá, del escepticismo y de la existencia, y si es cierto que existo yo, no existo. ¿Qué me lo prueba? Finalmente lea Plotino, que es un neoplatónico, y a partir de aquí va a sacar la idea de Dios. El Dios de San Agustín va a ser muy al tipo del Dios de Platón, aunque Platón no tiene Dios, tiene ideas. Y esas ideas están en el topos Uranos, que es el mundo perfecto. Por allá más o menos San Agustín se va a ir también. Por eso Platón es fundamental también para entender el cristianismo, ¿no? Es como una de sus secuelas. Finalmente conoce a un sacerdote que se llama Simpliciano. Simpliciano le empieza a contar historias sobre algunos iluminados, dice él, y estas historias conmueven tanto a San Agustín porque pues, le tocan la cicatriz, ¿no? Es que fíjate que tal persona era pues bien mujeriego y le cae la pedrada, y fíjate que tal otro santo era bien borracho y pues le cae la pedrada, y de tanto estar en esto, finalmente San Agustín se enoja con su maestro, con Simpliciano, porque están leyendo la Biblia y dejan la Biblia ahí en la banquita donde está. Y entonces San Agustín se va a caminar y empieza a escuchar a un niño que le dice: toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y está cantando el niño, pero San Agustín pues no ve al niño, nada más escucha que canta, pero no ubica de dónde. Y entonces dice: me puse yo a reflexionar, a recordar si en alguna de esas canciones infantiles de los niños se decía eso. Y enumeré tal canción, y en ninguna se decía eso. Se me hizo muy raro y lo tomé como una voz divina. Toma el libro, o sea la Biblia, y lee. Y entonces él regresa donde está la Biblia y dice: bueno, lo que voy a hacer es, voy a agarrar la Biblia, la voy a abrir, y ahí donde la abra, ahí va a estar el secreto. Y sí, la abre, y lo que va a decir en ese fragmento de la Biblia es: aléjate de la incontinencia. Nada de borracheras, nada de mujeres, nada de comilonas, nada de fiestas. Hay que portarnos corporalmente correctos. Y entonces es pues la primera indicación que San Agustín siente así directa hacia él. Va a buscar a su maestro Simpliciano, le cuenta todo este chisme. Simpliciano dice: a ver, vamos, regresan a donde está la Biblia. ¿Cuál fue el que leíste? ¿El de San Pablo? A ver, ¿y luego qué sigue? Porque esto que sigue es entonces para mí. Y ahí dice: acoge al que tiene problemas en la fe y acompáñalo en su camino. Y entonces Simpliciano va a ser el maestro de San Agustín. En ese momento San Agustín empieza a buscar a Dios. Pero esta búsqueda de Dios no solo es con la fe, y tampoco solo es con la razón. Debo de tener fe para entender las razones, y debo de usar la razón para avanzar más allá de la fe. Y cuando tengo ambas, entonces puedo llegar a la iluminación. Y bueno, más o menos ese es el contexto de San Agustín. Ahora me gustaría iniciar una pequeña dinámica, espero no quitarle mucho tiempo a la exposición de Ismael. Quisiera que anotaran ahí en un cuadernito, si no traen, no importa, lo anotan en la mente, la palabra Dios. Anoten Dios. Por cierto, esto que decías de la fe y la razón, ahora la Iglesia Católica, la teología, tiene una página de fe que se llama apologética, que siempre también trata de esa cuestión. Sí, la apología es defensa. Voy a hacer mi propia apología, o sea, mi defensa. La religión apologética, las doctrinas apologéticas son las que van a defender la religión. San Agustín es el primero que va a hacer eso. Y es con razonamientos, no es con fe. La fe como la obtengo, ¿no? La fe es algo que ya naces con ella, Dios te la da. Pero si a mí no me dice, pues tienes la razón. Otra cosa sobre San Agustín que alguien por ahí iba a decir: de cierta manera él fue el primer filósofo existencialista que hubo, porque trató precisamente de ir al meollo del ser humano, del hombre, ¿para qué está aquí? Es muy fácil y está muy padre, además, irse en el viaje de Platón, ¿no? Y todos nos vamos al topos Uranos y vivimos allá. El problema es cuando regresamos aquí. Y San Agustín no, o sea, nunca pierde los pies de la tierra. Ok, yo voy a creer que existe Dios,
lo voy a creer por fe. Hay muchas razones, ya me las dijo Platón, ya me las dijo Aristóteles, que ahorita las vamos a ver. Ok, te la voy a comprar. ¿Existe Dios? Que esa es la primera pregunta, creo que la anoten ahí. ¿Tú crees que existe Dios o no crees? Lo más importante primero, Dios es, ¿existe o no existe? Te voy a comprar que sí existe. Pero si existe, dime cómo es. Quiero que me describan a su Dios. Por ejemplo, mi Dios es omnipotente, todo lo puede. Mi Dios es omnisapiente, todo lo sabe. O sea que Él sabe si yo me voy a ir al infierno. Ya lo sabe, antes de crearme. Y si me crea, sabiendo que me voy a ir al infierno, ¿por qué me creó? Si Él sabe que yo voy a ser un asesino serial y que voy a matar y violar niños, y me crea, ¿quién es el malo? Él o yo. Si mi Dios es perfecto y puede hacer cosas perfectas, ¿por qué en este mundo hay mal? Pues San Agustín sí le pega la llaga, ¿no? O sea, no se queda acá con Platón y las ideas perfectas y por otro lado el mundo imperfecto y esos no se tocan, ¿no? Aquí San Agustín dice, si Dios existe, y yo creo que sí existe, está al pendiente de nosotros, pero debemos de entender entonces por qué el mundo está como está. A cualquiera de nosotros se nos ocurriría un mundo más perfecto, creo, que el que existe. Así piensa San Agustín. Y entonces, ¿qué onda con el mal? ¿Vale? Ya más o menos, ¿anotaron eso de Dios? Ok. Quiero que lo tengan bien presente. Las cualidades de Dios, generalmente se dice, es omnipresente, que quiere decir que está presente en todos lados, en todos los tiempos, también en todos los lugares. Omnisapiente, que lo sabe todo. Omnipotente, que todo lo puede. Y estos tres conceptos son con los que San Agustín va a empezar a jugar. ¿Vale? No para destruir la idea de Dios, sino para fundamentarla más. Va a haber muchas sectas que van a querer destruir a la Iglesia Católica que se está formando ahorita con San Agustín. Muchos de ellos van a decir, a partir de que Roma se hizo católico, se fue para abajo. Y sí, es verdad. Eso sí pasó históricamente. Quizá no a consecuencia de que se hizo católico, pero sí al mismo tiempo. Y entonces muchos van a decir, tenemos que regresar al paganismo, es decir, a los dioses griegos romanos, porque así éramos fuertes. Ahora que somos católicos, nos vamos para abajo. San Agustín va a escribir un libro que se llama La ciudad de Dios para defender, no. Roma es la ciudad de Dios, y la ciudad de Dios debe ser perfecta. Y va a empezar a exponer todo eso. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante. A ver, ¿cuántos hicieron su primera comunión? ¿Cuáles son las virtudes teologales? ¿Las qué? Las virtudes teologales. Tres. Eran tres, ¿cuáles eran? Tres. Gracias. Las otras son cardinales. Exactamente. Ok, va a haber aquí un problema con Dios y con San Agustín. Según San Agustín, todos los hombres somos pecadores por el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Una desobediencia de Adán y Eva hacia Dios, ¿no? Que quizás suena bastante exagerado, condenarte a ti, Adán, a ti, Eva, y a toda tu progenie por comerse una manzana, suena algo exagerado, pero realmente pues fue la desobediencia, ¿no? Ahora bien, esa desobediencia se basa en una idea. ¿Cuál es esa idea? Tú, para poder desobedecer, ¿qué cualidad debes de tener? Libre albedrío, pero también conciencia. Cuando un acto se juzga éticamente, debe ser libre y consciente. Y Eva no era consciente. Ella no sabía que era el mal. Entonces, ¿cómo va a hacer algo malo si no sé qué es el mal? ¿Sí, Fidel? Tengo una duda. Sí. Bueno, es cierto que el pecado que hicieron Adán y Eva no fue comerse una manzana, sino tener relaciones. Mira, se puede leer de muchas formas. Muchas formas. Se dice que sí, metafóricamente la manzana representa el acto sexual. ¿Quién se la comió primero? Eva. Por eso las mujeres maduran sexualmente más rápido. Es eso. La manzana, cuando tú la partes por la mitad, también tiene la forma del órgano sexual femenino, ¿no? Vernos desnudos después de comer, pues hace referencia al acto sexual también, ¿no?
Y muchos pensadores modernos van a decir que sí, uno madura y uno pierde la inocencia cuando pasas ya el acto sexual. Antes de que tú tengas relaciones sigues siendo niño inocente y todavía tu mami te toma fotos en el baño. Una vez que ya no, o que ya los signos de la sexualidad aparecieron en ti, el vello, el crecimiento de mujeres, por ejemplo, caderas, pechos, todo eso, hay que ocultarlo. Y es la vergüenza. Entonces sí se puede leer por ahí, pero más ortodoxamente se dice fue la desobediencia. Más bien, fue la soberbia. ¿Quién sabe si la soberbia? ¿Sabía Eva que era la soberbia? Pero le dijo el diablo, vas a ser como Dios. Y le Vas a mintió. ser como Dios, sí. Le mintió, no le mintió. Y esa es una gran confrontación que hay con el Corán. Por ejemplo, el Corán y la Biblia son muy parecidos. El problema es que en la Biblia se dice, trata de decir que el diablo engañó a Eva y no le engañó. Le dijo, es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles. Y él dice, no, no es cierto, nada más de ese. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque vamos a morir. ¿Y tú sabes qué es morir? Pues no. Entonces, ¿cómo vas a hacer algo que no sabes ni qué es? Ahí es donde está la inocencia de Eva. Ella no fue consciente de lo que hizo. El Satanás finalmente le va a decir, no, si tú comes de esos dos árboles, porque eran dos, vas a ser como Dios. Lo vas a saber todo porque vas a comer del árbol de la sabiduría y vas a ser eterno. Vas a comer del árbol de la vida. Van dos. ¿Y qué es un Dios sino un ser eterno que sabe todo? Entonces Eva, pues nada más agarró de uno y comió. ¿De cuál comió? Del de la sabiduría, pero del de la eternidad no. Entonces ahí, ¿cuál fue el pecado realmente? Y Satanás es pues, más condenado, porque ya había sido condenado, es más condenado por este engaño. En el Corán, Satanás va a ser condenado porque no se quiere hincar ante Adán. Dice, ¿yo por qué me voy a hincar ante un ser de tierra si yo soy de fuego? Y el fuego destruye la tierra. Además, yo soy perfecto, dice Satan, ¿no? En el Corán. Soy perfecto porque yo no puedo obrar mal, y él sí. Y entonces, Satan se niega a hincarse ante Adán y es como Dios lo corta. Pero, perdón, y la otra versión de que, bueno, que Dios se equivocó con la pareja de Adán, que Con casó Lilith. con Lilith. Sí, también, y eso ¿no? es anterior. Ajá, anterior a Eva, ¿no? Que, Y eso lo quitan de la Biblia. ¿Por qué lo ajá, quitan? exactamente, porque supuestamente Dios se equivocó con Lilith, porque Lilith era muy rebelde, ¿no? Le salió respondora. Ajá, y no quiero hacer esto, y no. ¿Sí se saben más o menos la historia esa de Lili? No. Bueno, más o menos la historia cuenta así. Esto no está en la Biblia, pero sí está en la Torah, por ejemplo, Ajá. que es un texto judío anterior a la Biblia, pero de donde saca la Biblia. Ahí en la Torah y en el Corán igual se cuenta cómo Dios, después de crear 6 días toda la tierra y los cielos, el mar y bla, 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 finalmente se decide crear al humano. Y entonces empieza a crear a Adán de tierra. Lo crea, le sopla, le pasa el pedo humano, está bien. Y luego toma más tierra. Pero esta tierra que toma ya era de noche. Entonces Dios enciende una hoguera y la tierra que va a tomar es tierra quemada, con carbón. Entonces la tierra está negra. Lilith va a ser una mujer de raza negra, africana, seguramente. Entonces la crea, le sopla igual y le da vida. Y entonces Lilith y Adán fueron ambos creados por Dios en esta primera creación. Y entonces ya les lee la cartilla, bueno, Adán, esta es tu esposa Lilith, la tienes que amar, respetar, cuidar, bla, 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 bla. Lilith, este es tu esposo Adán, lo tienes que amar, cuidar, respetar y obedecer. Y tú la debes de mandar. Así es, ¿no? Es de machista aquí. Y le salió feminista, ¿eh? Y entonces Adán le dice a Lilith, muy bien, vamos al río. Y Lilith le suelta la mano y dice, no, yo voy a ir a la montaña. Y se va a la montaña. Y Adán, pobrecito, ahí va tras ella. Llega con ella y le dice, mira Lilith, tengo esta fruta. Y le dice, no, yo no quiero comer eso, yo voy a comer esto. Y le desprecia su fruta. Y se pone a comer otra cosa. En la noche, cuando se encierran y tienen relaciones, Dios les había prohibido tener relaciones de cualquier forma menos la de misionero. Eso supongo yo que sí lo saben. Al señor Marmolejo me dice. Misionero es crear el mismo orden de la creación de Dios. Arriba está Dios, luego está Adán y abajo va la mujer. Dios, hombre, así los creo, en ese orden se deben de poner.
Y Lilith, ¿qué es lo que hace? Se le voltea a Adán y lo viola. Y entonces al día siguiente Adán, pues anda muy triste, muy sacado de onda, después de la violación que sufrió, y Dios lo ve y le dice, ¿qué pasa, hijo mío? Porque Dios para esto nada más le habla a Adán, a Lilith nunca le habla, ni a Eva jamás nunca le habla. ¿Qué pasa? Y entonces pues Adán, confiando en su padre, pues es que fíjate que la mujer que me diste pues, no me sirve, ¿no? Yo le invité al río y ella se va a la montaña. Yo le doy eso y ella come aquello. Y en la noche, pues, ¿qué crees? Que me volteé y me viola. Y entonces Dios le dice, a ver, mándale a hablar. Ya le manda a hablar, fíjate que te habla Dios. Y Lilith, pues ya fuiste de chismos. Así, llega y Dios le dice, ¿por qué no me obedeces? Y Lilith le dice, ¿y por qué te tengo que obedecer? Pues porque yo te di la vida, yo te creé, fui tu creador, me tienes que obedecer. Sí me diste la vida, pero también me dijiste que era libre. Entonces mi vida yo voy a hacer con ella lo que yo quiera, soy libre, ¿no? Y Dios muy sabio le dice, sí, está bien, haz lo que tú quieras, pero aquí en mi casa mando yo. Entonces aquí vas a hacer lo que yo diga. Si no quieres hacer lo que yo diga, te vas a mi casa. Pues me voy de tu casa. Y se fue. Salió, Dios pone un ángel en la entrada del paraíso y dejan al pobre Adán solo adentro. Lilith fuera se va a encontrar con un demonio que es Astarte, que son de los demonios que cayeron junto con Satán y todos esos, ¿no? Y Astarte, pues sí la va a tratar mal, la va a golpear, la va a humillar, y Lilith ahí sí se va a enamorar, va a quedar embarazada de Astarte, y esos bebés que nacieron del demonio Astarte y de Lilith, somos todos los morenitos. Por eso los morenitos no nos vamos a ir al cielo. Eso dicen los mormones, por ejemplo. Sí, los mormones son los que siempre andan un güerito, un morenito. El güerito le está ayudando al morenito a ser como él. Fíjense nada más. Si tú eres moreno, no te saques de onda. No te saques de onda. Si te portas bien, a la siguiente vas a ser güero. Así. En vez de irte al cielo, vuelves a nacer, pero ya güero. Y si te vuelves a portar bien, ahora sí ya al cielo. Ese es el mito de Lilith, que estaba antes también en la Biblia. ¿Por qué lo quitaron? Pues por muchas razones. Primeramente, pareciera que está justificado entonces el divorcio. Pareciera, porque Dios lo justificó y luego le dio otra. Esta no te sirve, pues sácala de aquí y te traes otra. Imagínense que eso estuviera en la Biblia. Si de por sí las familias se divorcian por lo que sea, con eso peor, ¿no? Otra, demuestra la superioridad de la mujer ante el hombre, ¿no? Porque si tiene más carácter Lilith y es más sabia, de hecho le dice, tienes que obedecer a Adán. ¿Por qué no lo obedeces si yo te lo mandé? Y Lilith le va a contestar algo, pues bien cierto, que seguramente muchas mujeres han sentido alguna vez en su vida. ¿Por qué tengo que estar sometida a un ser que es inferior que yo? Y yo creo que muchas mujeres lo han sentido. Y finalmente se va a crear la imagen de Eva, pero Eva ya no va a ser de tierra, ya no va a ser independiente, ya es de la costilla de Adán. ¿Por qué la costilla? ¿Por qué no una rodilla? ¿Por qué no la espinilla? Está cerca de eso. Está en el corazón para protegerlo, está escuchando al corazón. El hombre, cuando va a ser golpeado en las costillas, pones los brazos y te cubres. Entonces tus brazos deben servir para cubrir a tu Eva. Y es lo que debes de tener más cerca de tu corazón, pero no adentro. ¿Adentro quién va? Dios. Primer mandamiento, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces esa es como que la historia de Lilith, también la sacan de la Biblia, por razones políticas también. Bueno. Perdón, tengo que hacer un comentario respecto a lo del pecado original. Sobre Kierkegaard, él tiene una obra donde plantea la situación de que el hombre fue creado inocente. Bueno, el hombre también se entiende, ¿no? Y que el inocente no puede pecar precisamente porque no tiene conciencia. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿de dónde saca, en este caso la Iglesia, el hecho de que por haber desobedecido una orden que ellos supuestamente no entendían, se les castiga? Claro, él lo desarrolla mucho más. Y bueno, a mí siempre me ha causado mucho conflicto esta mitología griega, ¿no? Sobre todo el problema de Satanás, por ejemplo. Satanás quería ser como su padre, eso es malo. Si tú tienes un hijo y tu hijo te dijo, quiero ser como tú, es más, quiero ser mejor que tú, eso es malo. Tú le quemarías la cara a tu hijo en las llamas eternas hasta deformarlo. Eso hizo Dios.
acuérdense que los ama. Entonces, ahí viene como que el gran problema de esta imagen de Dios, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento sí es bastante cruel y bastante así. Ya el del Nuevo Testamento como que se aliviana bastante. Pero bueno, este pecado original, todo el mundo lo tenemos porque Adán y Eva pecaron. Y yo ya nací y él ya nació y todos nacimos con ese pecado original. ¿Cómo nos podemos librar un poco de él? Con el bautismo. Si no te bautizas, ni por chiste creas que vas a llegar al cielo. No. Segundo, ya te bautizaste, debes de tener fe. Tenla. Y tercero, debes de utilizar tu razón para fundamentar tu fe. Y cuando las razones no te alcancen, entonces métele la fe abajo. Lo creo porque no lo sé, por ejemplo. Esas tres cosas te garantizan ya un poco que Dios te vaya a dar la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es que te perdone el pecado original y entonces puedas ir al cielo, ahora sí ya juzgar tus acciones. Pero eso de quién tiene gracia y quién no, solo Dios lo sabe. Tú te puedes bautizar, puedes ser el más creyente del mundo, puedes ocupar toda tu razón, escribir libros para defender la idea de Dios, y sin embargo Dios no te otorga la gracia y te vas a infierno. De hecho, esa es una idea de San Agustín, ¿no? O sea, el que realmente quien otorga la gracia es Dios. O sea, tus acciones realmente como que exacto. es lo mínimo. Sí. Primeramente requerimos la gracia de Dios. ¿Nos la va a dar? No sabemos. Pero ¿qué es lo más lógico? Que nos la dé, ¿por qué? Pues porque somos suficientes. Bueno, esa es como que la idea, ¿no? Ya después va a haber otros filósofos, por ejemplo Pascal, que va a hacer hasta una operación matemática del por qué es más lógico y racional creer que existe Dios, que existe el cielo, que existe el infierno, y por tanto portarte bien es más lógico que todo lo contrario. Si tú haces todo lo contrario, tú no crees en Dios y por lo tanto no existe el infierno, no existe el cielo, y me puedo portar como yo quiera, entonces tú eres un tonto, va a decir Pascal. Pero eso va a ser un poquito más adelante. Es la proporcionable, ¿no? Gracias, César. Bueno, tratar de explicar toda la filosofía de San Agustín, pues no da abasto, menos una sesión del seminario. Entonces voy a tratar de explicar las categorías que más abundan en su pensamiento. Primero, la verdad eterna es Dios. A partir del cristianismo, a diferencia de los griegos, con los griegos es buscar la verdad, pero más bien de contemplarla, o sea, de indagar. En el cristianismo ya la verdad ya está dicha. Es más, hasta está escrita. La verdad es lo que dice la Biblia. La verdad eterna es Dios. Esa es una primera categoría que va a partir San Agustín. La segunda, revelación del Verbo encarnado. ¿Quién es el Verbo encarnado? Jesucristo, exactamente. Pero el Verbo encarnado sigue siendo el Logos griego. El verbo encarnado también se puede entender el verbo, pero como acción. Ya no solamente es la palabra, sino es el actuar, el acto. Lo que habíamos mencionado anteriormente con Aristóteles de que Dios es porque es verbo, es acción. Entonces, San Agustín toma las dos interpretaciones de logos, tanto como acción como palabra, porque esto va a ser muy importante, porque el Dios de San Agustín ya no es un Dios indiferente como el Dios aristotélico. Es un Dios, sobre todo, de amor. Bueno, para San Agustín hay algo importante. Está el concepto de iluminación. ¿Por qué? Primero, va a decir que al interior de nosotros hay un maestro que nos ilumina, que nos lleva a conocer las cosas, pero las cosas iluminadas por Dios. Ese maestro interior, ¿quién es? Pues Dios. ¿Sí? Pero esta iluminación se tiene que llevar a cabo mediante un proceso, mediante una práctica, ejerciendo, siguiente categoría, las virtudes teologales. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Va a decir San Agustín, dentro de nosotros hay un maestro que nos ilumina, pero lo que va a iluminar no son nuestros ojos con los que vemos el mundo, porque San Agustín no hace una diferencia entre el mundo sensible y el mundo ideal, pensándolo así, el mundo de nosotros los mundanos y el mundo de Dios. Porque él va a pensar que es importante conocer a Dios por sus criaturas que él creó. Todo lo que fue creado por Dios se tiene que conocer. Pero, lo más importante, hay que iluminar los ojos
del alma. Por fe. La fe lo que va a hacer es sanar la mirada interior. ¿Por qué? Pienso lógicamente. Mucha sombra no te deja ver. Mucha luz tampoco te deja ver. ¿Pero cuál de las dos lastima más? La luz. Entonces, alcanzar la iluminación también es un acto doloroso, porque lastima la luz. Y la manera de que los ojos sanen por la iluminación es la fe. La fe sana la mirada. Y eso nos permite apreciar cada vez más todo aquello que Dios ilumina. ¿Sí? ¿Okay? La esperanza. Ok, ya tienes los ojos sanos. Pero, ¿a dónde volteo a ver? La esperanza. ¿Qué es la esperanza? Ahora sí que el esperar algo bueno. Esperar algo bueno. ¿Qué definición manejas tú? Ganadería. Pues es una fuerza interna al ser humano, ¿no? Es una La esperanza, con la leyenda de Pandora, es ese pajarito que se queda impulsa a los hombres a enfrentarse a todos los males del mundo, ¿no? Salió la muerte, la enfermedad, la injusticia, la avaricia, la intolerancia. Y lo único que me hace enfrentarme a todo eso, sabiendo incluso que voy a morir y que me van a atacar, es la esperanza, ¿no? Es lo único que se quedó dentro. Ok, pero siempre la esperanza, como bien dijo Pablo, es esperar a. Entonces, la esperanza es dirigir la mirada. ¿Y a quién hay que dirigir la mirada? A Dios. La esperanza de conocer a Dios es aquello que va a dirigir la mirada. La mirada ya está sana, ya podemos ver las cosas más iluminadas por Dios, pero entre todas las cosas hay que saber dirigir la mirada. ¿Y a dónde hay que dirigirla? A Dios. Y finalmente está la caridad. ¿Cómo entienden caridad? Ser caritativo. Amor. Ajá. Humildad. Pues sí, prácticamente, bueno, sí, la traducción es caridad, carité, amor, precisamente, es amor. Pero no es cualquier amor. La caridad nos lleva a amar como Dios. ¿Sí? El propósito de la caridad es que nosotros amemos como Dios nos ha amado. Ahora, ¿de qué manera nos ama Dios? Los que son más extremistas van a decir, pues poniéndonos pruebas, poniéndonos sufrimientos, pero, ¿mandé? Como somos, ¿verdad? ¿Qué más amor? Exactamente. ¿Cómo demuestra su amor Dios? Aquí ya es un Dios creador. Como habíamos mencionado con Aristóteles, Dios nada más es la razón de ser del movimiento de las cosas. Pero aquí San Agustín, no, Dios es creador y nos creó por amor. Y Dios crea un orden de amor. Todas las cosas están ordenadas amorosamente. ¿Sí? Más bien, yo creo que caridad sería la naturaleza de las cosas que se dan por el amor de Dios para llegar a un orden natural de ella misma. Es como un camino, ¿no? Que se presenta para acercarnos a Dios. Para sacarnos, en la cual se encuentra el hombre ahí. Puede ser como sí o como conocimiento. Puede ser como acción, sí, como un camino, o puede ser así como lo pone Ismael, ¿no? Exactamente. Este amor en abstracto. Es dado amoris. ¿Vale? Dado amoris. Ordo amoris. Ordo amoris. Es orden de amor. Porque hay muchos hombres que dicen, yo amo a los caballos o amo a las rosas. Ajá. Pero es un amor que ellos tienen por eso. Pero si lo vimos a simple vista, no le pongamos el adjetivo ni el nombre de esas cosas, es un amor natural por el simple hecho de la misma naturaleza de las cosas. Es un amor caritativo. Exactamente, y ahí entra donde entra la caridad. De hecho, San Agustín va a ocupar esto del orden para probar la existencia de Dios. Yo ya lo hablaba la vez pasada con Aristóteles. Y San Agustín, como si nadie conociera a Aristóteles, lo va a repetir él como si él lo hubiera inventado, y obvio él no se lo inventa, ya lo había dicho Aristóteles, ¿no? Todas las cosas en el mundo, todas estas bancas, hay una más perfecta. Así. Esa banca más perfecta sería Dios. Ese es el orden. Y las demás que se asemejan están más cerca de Dios por amor. Ese asemejarme a Dios es ese amor que yo tengo. Y es mi movimiento natural, diría Aristóteles. El perfeccionarme hacia Dios es ese amor natural. Sí. A ver, me gustó ese.
El amor, repite. El perfeccionamiento de mi ser es el orden natural de Dios o el amor a Dios. El amor a Dios. Va a jugar mucho con la idea de felicidad también, que también va a tomar de Aristóteles. Pero principalmente es el amor, o sea, el amor es lo que nos mueve, porque fuimos creados por amor y por amor regresamos a Dios. Pero ese amor tiene que estar trabajado con las virtudes teologales. Una, para que nuestra mirada pueda percibir las cosas iluminadas. ¿Y qué se percibe con las cosas iluminadas? Pues el orden amoroso, el orden de amor que Dios le dio a las cosas. ¿Cómo es? Primero, a todo le dio un modo o medida que se entiende como acto de ser. Nosotros somos de este modo y no de otro. Somos así, no somos otra cosa. Ese es el orden en cuanto a modo o medida. Después, como especie o belleza, todos tenemos... ¿Sí? ¿No es cierto? Todos cumplen o van para una naturaleza ideal. Un poco como lo que dice Aristóteles. Las semillas en potencia es un árbol en potencia, perdón. Hasta que no es árbol, no alcanzó su naturaleza ideal. O sea, no se completó, no está siendo en acto. Entonces, para San Agustín va a decir, Dios a cada cosa le dio una naturaleza ideal que tienen que cumplir conforme a su modo de ser. El modo de ser está orientado hacia la naturaleza ideal. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? No, ahorita no. Y finalmente, orden o número, que es el lugar que ocupa en el orden de todas las cosas. En la creación, pues. Exactamente, en la creación. Ustedes, cuando cumplen con su naturaleza ideal, su modo dirigido a ser de una naturaleza ideal, van a reconocer su orden o número en toda la creación de Dios. Pero es lo que va a decir San Agustín. Suena muy bien, o pensaríamos suena muy bien, pero ¿qué es lo que nos motiva a llegar a ese orden, a ese número, a cumplir esta naturaleza ideal o a mover el acto de ser? Acercarnos a Dios. Sería la felicidad. Pero más que nada, todo esto es un movimiento de amor. Suena muy romántico todo, pero porque amor aquello, amor acá. Pero es que San Agustín, él precisamente en sus confesiones va a decir, por amor encontré a Dios. Amor, Dios me creó con amor y por amor yo llegué a Él. Entonces para él es tratar de esquematizar cómo es que el amor se mueve, cómo es que el amor le da, ahora sí que el porqué al movimiento, es el porqué del movimiento. Y va a decir a San Agustín, el amor lo que nos va a dar es un peso ontológico. ¿Por qué? Por gravedad nosotros ocupamos el lugar que nos corresponde. Así como el peso en el espacio nos hace ocupar un lugar específico, el amor nos va a llevar al lugar específico de la creación de Dios. Es como si tenemos una receta. Ajá. Y tú nos estás dando los ingredientes. Más bien cómo preparar, ¿no? ¿Cómo preparar el pastel? O sea, queremos hacer un pastel. Bueno, pues hay que hacer esto y esto. Pues es la receta detallada con ingredientes y todo. Yo diferiré un poco, porque estos no son ingredientes, sino es cómo aprender a usar los cuchillos, cómo aprender a usar el sartén, cómo prepararse, cómo preparar pues, que la verdura o la cacerola o el horno antes de meter las cosas. Esas son herramientas. Pues. Son herramientas. Entonces son las herramientas. Sí, y son herramientas que todos tenemos. Tenemos fe, tenemos esperanza y tenemos caridad. ¿Sí? Pero luego no las ejercitamos. Ahí va a ser el detalle, porque va a decir, bueno, ahorita pasa eso. Va a decir San Agustín, todo esto sí se mueve por fe, pero también todo esto es un ejercicio de la razón. Por eso va a decir, credo ut intelligam intelligere ad credere. Creo
para entender, pero entiendo para creer. Fe y razón son los dos motores que impulsan al hombre a conocer a Dios, a conocer su lugar en la creación. ¿Qué sería como una epifanía cuando ya conoces tu lugar en la creación? La iluminación, ¿no? Sí. Precisamente la iluminación es de todo el lugar, ahí estás. Ese eres tú. La razón en ese sentido, como dice Ismael, tendría que dar en el modo medida. Todos los seres humanos somos racionales. Pero ¿qué tanto lo desarrollamos? ¿Qué tanto me acerco a esa naturaleza? Esto es un acto de voluntad, pero en esta voluntad debe de haber. Si la pura voluntad no es suficiente, San Agustín se cansó de buscar a Dios por todas partes, y no fue hasta que creyó lo que oyó que le dijo el niño, toma y lee. Cuando creyó eso, se le apareció Dios. Mientras tanto, no. Todos los textos racionales que hizo pues, no lo acercaban a Dios, más bien lo alejaban. Y algo bien importante aquí es que San Agustín va a decir, yo buscaba a Dios fuera de mí. Exacto. Que realmente Dios estaba dentro de mí. Ahí también podría ser un poquito parecido a lo de Siddhartha, el Buda, cuando también él buscó primero, igual que San Agustín, ¿no? Se dice que también fue mujeriego, fue ambicioso, cuando, bueno, Tuvo a su hijo, bueno, San Agustín también tuvo a su hijo, ¿no? A Diodoro. que hasta que el día en que se plantó frente al río, bajo un árbol, y empezó a discurrir de cómo era el movimiento del agua, y según esto encontró la iluminación, encontró la claridad de por qué o cómo se movía el mundo y para qué se movía. Sí, el problema con el budismo es que ahí no hay dioses. No, pero encontró la respuesta. Más bien lo que Buda encontró, diría yo, y quizás esté totalmente mal, lo que él encontró es que todo es falso. Y que el sufrimiento es falso. Y que la vida es sufrimiento. Sus 4 grandes verdades. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Despréndete de todo. De todo. Olvídate de tu propio ser, porque tu propio ser también es falso. Sí. Y cuando tú encuentres eso, no va a haber dolor, tampoco felicidad. Se va a manifestar el nirvana, que es la nada absoluta. Entonces sí es algo así, pero aquí sí no hay Dios con Buda. Y aquí San Agustín es, Dios está dentro. Sí. De hecho, por eso San Agustín es el gran pilar de la Iglesia Católica. Sí. Por eso lo hicieron santo a pesar de toda su vida. Se le dio estructura a la doctrina. Y es mucho lo que hace pues, siempre la historia y las instituciones. Morelos mismo. ¿Por qué Casa de Morelos? Morelos no era así un santo para nada, ¿no? O sea, todo el alcohol que se distribuía en México, Él lo distribuye. él lo distribuía. O sea que todos los alcohólicos y los indios que tanto afectó el alcohol, y eso la historia no lo puede negar, el alcoholismo vino a destruir a México más que los españoles. Y eso lo murió Morelos. Así es. Tuvo un montón de amantes, un montón de hijos, y es un héroe. A ver cómo está eso. Es que son Un santo no hace la independencia. Sí. Es la mentira necesaria. Pero digo, tienen que ser así los hombres, ¿no? O sea, un santo verdaderamente puede llevar a una nación a luchar contra otra. ¿Quién sabe? Yo creo que no. No, Juana de Arco, ¿no? Santa Juana de Arco. Juana de Arco. Juana de Arco. No, El problema aquí con San Agustín es que va a decir, bueno, ¿y tú por qué cuestionas a Dios? Si Dios mandó la Segunda Guerra Mundial estuvo bien y así lo quiso Dios y punto. eso es un hecho, sí. Así. Y entonces ahí es donde tienes que creer. La razón te sirve, sí, para... ¿Y por qué existe el mal? Si Dios es perfecto, ¿por qué esto y por qué aquello? Te sirve. Pero ya cuando la razón ya lo encuentra, entonces cree. O sea, Él es bondadoso y lo peor que te pudo haber pasado fue lo mejor que Dios te puso en tu camino. Eso como de Leibniz, ¿no? Sí, también. Pues de ahí vienen, ¿no? Todos. Bueno, para pasar a esta que ya estaba anunciando César sobre el mal, finalmente la naturaleza ideal ya la tenemos nosotros. Bueno, ¿a cuál es a la que tenemos que llegar nosotros como hombres racionales? A Jesucristo. Jesucristo es el ideal de especie o belleza, nuestro natural ideal como personas racionales. ¿Sí? Ahora, lo que decía César, el mal, ¿por qué existe el mal si todo este mundo creado, todo este movimiento es puro amor? ¿Qué es el mal? Para empezar, San Agustín estaba
ya estaba peleado con el maniqueísmo, con la idea del bien y el mal, que conviven. Él no aceptaba el mal por una razón, porque aceptar el mal en el maniqueísmo es darle una identidad propia, como el bien. Y San Agustín dice, no, es que no puede haber una identidad como el mal. No puede haber una identidad propia como el mal. No puede haber una idea perfecta del mal, como el vaso platónico. El mal no puede existir. Pero existir es algo bueno. Exactamente. Si las cosas existen, es por amor a Dios. Y si es por amor a Dios, es bueno. Si existe el mal, como dice el maniqueísmo, debe ser una cosa independiente por sí misma y por lo tanto también fue creada por Dios, y entonces el mal es bueno. Eso va a ser una contradicción. Va a decir San Agustín, recuerden que tenemos unos ojos del alma que tienen que estar que están curados por la fe, dirigidos por la esperanza, para finalmente contemplar las cosas iluminadas y llegar a amar a Dios como Dios ama. Pero a veces pasa que estos ojos del alma ya no se dirigen a Dios, sino hacia uno mismo. Ya no ven, ya no se dirigen a Dios, sino se ven a sí mismos. Si las cosas están sustentadas por Dios y tú te niegas a ver a Dios, ¿qué crees que vas a encontrar? Nada. Aquellos que se esfuerzan por dirigirse la mirada a sí mismos, sin pensar en Dios, sin pensar en este maestro interior, no van a encontrar nada, no van a llegar a nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que los sustente por sí mismos. Es una existencia vacía, propiamente. Pero, por eso tiene esta frase. Tienes este resultado de Wikipedia. Nada más este seminario. Perdóname. Como dice, voy a volver continente. Pero ahorita no. Bueno, tiene una frase. Aversio a Deo et conversio a criatura. Abandono del Creador y vuelta a la criatura. Eso es el mal. Tu mirada ya no es hacia Dios, tu mirada es hacia ti mismo. Que curiosamente, ¿cuál es uno de los pecados capitales del primero? Primero la soberbia. Soberbia. ¿Y quién fue el primero en ser soberbio? Lucifer. ¿Por qué? Porque Luzbel abandonó al Creador. Su mirada ya no estaba dirigida a Dios. Bueno, eso dice. Bueno, eso dice El paraíso perdido de John Milton. Se los recomiendo, buenísima. Buenísima. ¿De qué es novela? ¿Sí? La primera novela. La primera novela. Luzbel ya no dirigió su mirada a Dios, la dirigió hacia él mismo. Por eso es el desterrado. Vas para abajo. Y además se contradice la idea del amor incluso, ¿no? Cuando tú amas a alguien, ¿dónde está tu mirada? ¿En ti o en el otro? En el otro. Cuando en ese amor ya más bien pienso en mí, no en ti, entonces ya no es amor, es egoísmo. Pues ahí ya se contradice. Decir que somos hechos imagen y semejanza de Dios, ¿no es soberbia también? No, porque está en las Santas Escrituras. Por eso, pero digo, el que lo escribió, Pero esas Santas Escrituras las escribió Dios. las inspiró Dios. Las inspiró, ¿y quién las escribió? ¿Cuál es el El único Pentateuco, Moisés. Dicen, ¿no? ¿Cuál es el único escrito de Dios? No, él no escribió nada. ¿Cómo no? Los 10 mandamientos. Bueno, según la película. También los dictó y los dictó 2 veces, ¿no? Por eso hay 10 mandamientos para la religión protestante y 10 mandamientos para la religión católica. Sí, pero eso- Ahora se pelean, ¿no? Pero son cuentos chinos. Pues más allá de que sean cuentos o no, yo creo que lo importante no está si existió o no la Pantera Rosa, sino qué te enseñó la Pantera Rosa. Oye, además de que es bien divertido. Fastidiar a mi hijo. O sea, es eso. Más allá de si Jesús existió o Buda existió o quien sea haya existido, ¿qué te dejó esa enseñanza de su vida? Falsa, si quieres. ¿Qué te dejó? Eso es lo importante. Pero esto es simbolismo, ¿no? Porque finalmente, tanto el hombre como su ángel más amado, ¿no? Fue a Luzbel, así decía. Ambos son pecadores, pero uno fue al infierno, como dice Milton, es en el centro de la tierra, precisamente. ¿Por qué uno fue castigado más severamente que el otro? Porque a lo mejor el hombre más bien era ignorancia. No, y yo lo que entiendo es aquí, es un programa bien padre.
Los ángeles no pueden ser malos. No tienen libertad. No. Su naturaleza es ser 100% buenos. Son seres de luz. Y entonces Luzbel fue antinatural. ¿Te das cuenta? Es como si una flor de repente ladrara a un perro. Eso sí es el mal. Es un absurdo. Algo antinatural. No, además, El hombre, el mal estaba en su posibilidad porque era libre. Entonces, que el hombre cometa mal no es antinatural. Quizá no es lo más correcto, pero no es antinatural. En cambio con Luzbel sí, por eso Luzbel fue más destruido. Aunque no se puede destruir la creación de Dios. Mayormente castigado. aunque otra cosa, se entiende que Dios es omnisciente. Él sabía de antemano que Luzbel lo iba a traicionar, entonces ¿para qué chingado? Que lo dejó traicionando. Lo que pasa es que Dios lo sabe después de que está hecho. Ah, caray. No. No, antes. Dios, No. O sea, para conocer algo, tiene que existir ese algo. Entre nosotros sí. Con Dios. Entre nosotros sí. Dios es otra cosa. Dios es omnisciente. A ver, perdón, quería participar. Ahorita. Entonces, es un arcángel. Era fuego. Ay, no sé si era arcángel, creo que sí era arcángel. Sí, porque era de los más altos rangos, ¿no? Era arcángel, ángel, querubín, serafín. Sí, no sé de qué. Era de Serafín. Sí, Pero no era serafín. Son las cortes celestiales. De hecho, fue su primer hijo, según sé, Luzbel, ¿no? Luzbel. Curiosamente es luz bella, ¿no? O sea, ¿qué más? O sea, todavía de que estaba iluminado era bello, ¿no? Y fue el que cambió la vida. Lucifer, ¿no? Lucifer. ¿Quería participar en esto? Más bien, yo creo que si el mal existe o que si Dios se había dado cuenta, por su mismo nombre lo dice que era Dios. Él mismo lo permitió esta creación del mal, porque lo plantea en su libro. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo plantea, y él mismo lo crea. Lo crea con el fin, no para que él tenía que deshacer y hacer, pero a fin de cuentas él tenía que someterse. Todo es el plan de Dios. Exactamente. Y es lo que dice, hasta las guerras mundiales. Pero es que cuando uno lee esas partes, uno dice, ¿cómo es el plan de Dios? Entonces, en manos de quién estamos. Es cuando uno dice, ¿quién te creó? Está la tragedia griega, sí, no estamos a voluntad de las manos de los dioses. Y es cuando tú te das cuenta que sí, pues prácticamente él es superior al tal. Así, él creó. Quiero leer Es algo, pero ¿por qué lo creó? Porque él dice que en los primeros tiempos en que las culturas o en que el hombre llega a esta tierra, no era el hombre que él esperaba. No era el hombre, cuando dice que no era el hombre, o cuando yo digo que no era la planta, él dice que no era el especie humana que él pensaba, que empezaba a razonar ese conocimiento, ¿sí? En ponerse a decir que él era Dios, en decirse que él era superior a él. Pero ¿qué tal cuando él llega y les dice? Hay una parte que le dice a un mercenario, al otro, dice, ¿por qué no le ayudas al anciano? Y le dices, ¿tú sabes quién soy yo? Al anciano puede ser mucho más grande que tú puedes ser el mismo anciano. Te lleva a la misma lectura y te dice, ¿y quién era ese quien le dijo? Era Dios. Y ay, hijo, no, sí es cierto. No, sí, ya es cuando digo, no, ya. Entonces, más bien sí existe. Pero ¿por qué existe? Hay otra cosa, usted lo decía la otra vez. Con la fe basta. Yo creo que todos tendríamos que tener fe en algo. Pero hay una parte de su escritura también. En los visigodos y en los primeras civilizaciones hacían sus oraciones y hacían estos sacrificios, pero en pos de un Dios de ellos. Y él dice que él no vino a quitar al hombre, o mucho menos a enderezarle. Él vino únicamente a darle senda a los inteligentes. Y prácticamente, pues sí es cierto. Y más, si tienes miedo, estás bien. Yo digo, no, esta es la verdad. Pero la verdad solamente se llega, también dice que con sacrificio. No hay chancla que te alcance y no hay espina que no llegue a ti.
Yo dije, pues yo sinceramente, a mi ignorancia, que hace tiempo que lo leí y lo sigo leyendo, la espina son las palabras y las vulgaridades y las adversidades que pasas. La piedra son los enemigos que te vas encontrando poco a poco. Yo tengo un amigo árabe que me dijo todo esto, estas son palabras que las tienes que descifrar. Por las palabras solas no te pueden decir solas. Pero este es lo que te dice, la piedra, eso es. Y eso es lo que va a hacer San Agustín con la Biblia, va a empezar a traducir. Esa tarea de exegetar, es lo que también le va a dar pie a San Agustín como el gran intelectual de la Iglesia Católica. Cuando hablamos de esto, más bien se refiere a esto. Y ese tipo de cosas. Allá. Eso de que en manos de quién estamos. El ver la obra de Dios, galaxias, nebulosas, o sea, todo tan grande, y nos preocupamos de un planeta perdido en una galaxia por medio, en una zona de y decir, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué Dios hace malas cosas? Siento que es reducirlo completamente a una visión muy antropomorfista, sería así. O sea, lo que importa somos nosotros. Nos parecemos a Dios, somos malos, somos buenos, somos esto, somos aquellos, hay guerras, etc. ¿Y no son así todos los hijos? ¿Dónde? Así son los hijos. Pero cosas terribles. La muerte de millones en la Segunda Guerra Mundial. Comparado con el universo, no se movió nada más o nada menos de esto. Déjenme leerles algo que me encanta a mí, es de un autor ruso, se llama Fyodor Dostoyevsky. Y en alguna ocasión leí algo de él. Ahora tiene que ver con esto, el tema de la maldad y cómo el mal existe. Déjenme leerlo y a ver qué les causa. Viene en la obra que se llama Hermanos Karamazov, es un libro bastante choncho, pero están súper padres, lo pueden conseguir, adelante. Está hablando Ivanovich Karamazov, que es como un filósofo, hace un poquito, y le está hablando a su hermano menor, que es un sacerdote, que se llama Aliocha. Aliocha, pese a todo el mal del mundo, dice, debes de creer en Dios. Y entonces el problema que va a plantear Iván, le dice, ¿y si Dios es perfecto? ¿Por qué existe el mal? Pero te lo voy a contar así. Dice, ¿acaso Dios no ha creado a los caballos para que se les castigue? Así piensan los que nos han legado el látigo. Sin embargo, también se puede fustigar a las personas. He aquí un caso. Cierto señor culto y su esposa se deleitaban azotando a una hija suya que solo tenía 7 años. Al papá le complacía que la vara tuviera espinas. Así le hará más daño, decía. Hay personas que se enardecen hasta el sadismo a medida que van dando golpes. Pegaban a la niña durante 1 minuto y seguían pegándola durante 2, durante 5, durante 10, cada vez más fuerte. Al final, la niña, agotada de todas sus fuerzas, con voz sofocada, gritó, «Clemencia, papito, clemencia». El suceso se convirtió en un escándalo público y llegó a los tribunales de justicia. Los padres, preocupados, entregaron el asunto a un abogado, a una de esas personas que tienen conciencias que se alquilan. El abogado defiende a su cliente y le dice al juez, el asunto no puede ser más claro, señor juez. Es una escena de familia como tantas otras que se ven a diario. Un padre que azota a su hija pues para corregirla. Es vergonzoso que la ley se ensañe con un hombre así. El jurado acepta la tesis del abogado, se retira y emite un veredicto negativo. El público se alegra al ver que dejan en libertad a los padres. Yo no presencié el juicio. De haber estado allí habría propuesto hacer una recolecta en honor a aquel buen padre. Es un hermoso cuadro. Sin embargo, Aliocha puede ofrecerte otros mejores, también relacionados con los niños rusos. He aquí uno de ellos. Se refiere a una niñita de 5 años a la que sus padres detestan. Sus padres, que son honorables, funcionarios instruidos y bien educados. Hay muchas personas mayores que se complacen en torturar a los niños. Con los adultos, tales individuos se muestran cariñosos y amables, como europeos cultos y humanitarios, pero experimentan un placer especial en hacer sufrir a los niños. Es su modo de amarlos.
La confianza angelical de estas indefensas criaturas seduce a las personas crueles. Estas personas no saben a dónde ir ni a quién dirigirse, y ello excita sus malos instintos. Todos los hombres llevan un demonio en su interior, hijo de un carácter colérico, del sadismo, de un desencadenamiento de pasiones ignobles, de enfermedades contraídas en un régimen de libertinaje, de la gota, del mal funcionamiento del hígado. Pues bien, aquellos cultos padres desahogaban de varios modos su crueldad sobre la criatura. La azotaban, la golpeaban sin motivo. Su cuerpo estaba lleno de cardenales, es decir, cicatrices, y aún así extremaban más su crueldad. En las noches glaciales de invierno encerraban a la niña en el retrete con el pretexto de que no pedía tiempo que se le sacara de la cama para llevarla allí. Sin hacerse cargo de una niña de esta edad que está profundamente dormida, nunca se puede pedir estas cosas. Le embadurnaban la cara con sus excrementos y su misma madre la obligaba a que se los comiese. Y esta madre dormía tranquilamente, sin conmoverse ante los gritos de la pobre niña encerrada en ese lugar tan repugnante. ¿Te imaginas esa infeliz criatura a merced del frío y de la oscuridad, sin saber lo que le ocurre, golpeándose con los puños el pecho anhelante, derramando inocentes lágrimas y pidiendo a Dios que la socorra? ¿Comprendes ese absurdo? Pidiéndole a Dios. ¿Puede tener todo esto algún sentido? Contéstame, hermano. Respóndeme, piadoso sacerdote. Si sé que todo esto, todo el mal del mundo, es indispensable para que en la mente del hombre se establezca perfectamente la distinción entre lo bueno y lo malo. Pero ¿para qué queremos tener clara esta distinción a un precio tan alto? Toda la sabiduría del mundo es insuficiente para pagar una sola de las lágrimas de esa niña. No hablo de los dolores morales de los adultos, porque los adultos ya han saboreado el fruto prohibido. A ellos que se los lleve el diablo. Pero los niños, ahora que puedo, Aliocha, me niego a aceptar esa armonía de Dios. Opino que vale menos que una lágrima de un niño, una lágrima de esa pobre criatura que se golpeaba el pecho y rogaba a Dios en su rincón. Sí, esa armonía vale menos que esas lágrimas que no se han pagado y que nunca se cerrarán. Mientras sea así, no se puede hablar de armonía. Borrar esas lágrimas es imposible. Los verdugos padecerán en el infierno, me dirás. Pero, ¿qué valor puede tener ese castigo cuando los niños ya han tenido su propio infierno? Por otra parte, que esa armonía, ¿qué armonía requiere un lugar de castigo? Yo deseo el perdón, el beso universal, la supresión del dolor. Y si el tormento de los niños ha de contribuir al conjunto de dolores necesarios solo para demostrar que Dios existe, niego la existencia de Dios. Bueno, este no es Raskolnikov, es Fedor Dostoyevsky, un literato, a mi gusto, el mejor del realismo ruso. Y eso es lo que va a plantear. Todo el dolor del mundo es necesario para que Dios se manifieste, ¿o no? Bueno, ahí lo que usted acaba de decir es bueno, pero también él dice que en un libro del Antiguo Testamento dice que ¿qué hombre será capaz de buscarlo más? ¿O qué pueblo será más? Si cuando se han muerto miles de pueblos por él y así los ha levantado del polvo. Decía yo, pues no puede ser. Y la verdad es que sí es cierto también. Ahí es donde San Agustín va a empezar a escribir Ciudad del Hombre, Ciudad de Dios. Estas dos ciudades que en la historia están mezcladas. ¿Y qué historia estás viviendo tú? La historia de los humanos, que no vamos hacia ningún lado, que somos esa semillita perdida en el universo y que no vamos a salir de aquí, quizá ni de México, mucho menos del planeta, pues eso no. O vivimos en la ciudad de Dios, en donde aquí solamente estamos de paso, a prueba, pero lo bueno viene después. Vamos a cambiar estos pequeños minutos que podríamos tener de placer por un placer eterno. ¿Prefieres divertirte aquí unos minutos que eternamente allá? Eso va a ser Pascal ya. Lo más lógico es, pórtate bien aquí. Si te portas bien aquí, te va a ir bien aquí. Y además te va a ir bien también allá. En cambio, si te portas mal aquí, te va a ir mal aquí y también te va a ir mal allá. ¿Sí, Fidel? Bueno, hace no tiene mucho vi un stand-up
decía algo que sí me puso a pensar, porque dice, no me acuerdo qué pero era, pero decía, ¿qué tal si nosotros estamos trabajando aquí y nos estamos portando bien para el paraíso, pero qué tal si llegando allá nos dicen que el paraíso era aquí? Eso va a ser también Pascal, te va a contestar, no importa, aunque no haya paraíso allá, si tú te portas bien aquí, ¿cómo crees que te va a ir aquí? Ya la gozaste. Tú eres buen alumno, ¿cómo te fue? Bien. Bien, ¿te das cuenta? Y si hay paraíso, ya te lo ganaste también, bravo. Y si no hay, no te preocupes, ya te fue bien aquí. En cambio, si tú eliges el mal, no voy a hacer tarea, no voy a hacer nada, me voy a divertir, todo. Pues quizá que tengas un poco de placer. Ese placer primero te va a destruir. Segundo, aquí vas a sufrir por ser malo. Y tercero, imagínate que sí existe el infierno. ¿Qué opción tomas? Mejor me porto bien. A veces aquí también lo que va a utilizar San Agustín, aunque no con estas palabras, pero bueno, yo así lo reflejo siempre, es como cuando un niño va con su papi o su mami al doctor, porque está enfermo. Todos estamos enfermos, va a decir San Agustín, nuestra enfermedad es ese pecado original. Vamos con el médico y el médico nos pone nuestra vacuna, y eso es doloroso. ¿Vale? Quizá ese dolor Dios te lo manifiesta con la pérdida de una pareja, de un hijo, un accidente, pierdes tu trabajo, ahí está, esa es tu vacuna. Y tú dices, pero ¿por qué Dios me castigas? No, no te estoy castigando, te estoy previniendo de un peor mal que podrías tener. Quizá te quité a esa persona de tu vida, porque si seguías con ella, entonces sí te ibas a perder. ¿Tú quién eres para cuestionar qué es el bien y qué es el mal? Eso, déjaselo a Dios. Tú ten fe y ocupa tu razón lo más que puedas. La pura fe no te va a llevar a nada, pero la pura razón es ciega también. Entonces son ambas. Eres un bien sofista. Es bien sofista. Esa Agustín es retórico, ¿te das cuenta? Es así. Ustedes se la compran o no se la compran. ¿A quién le van a dar? En ese mismo apartado, profe, ahí marcan que el ser, que el hombre debe de preguntarse esto: el por qué, el para qué y para dónde va. Precisamente. Okay. Nada más regresando a lo de la maldad. Propiamente, o bueno, en términos más prácticos, la ausencia de Dios es la maldad. Así como la fealdad es ausencia de belleza, o como decían, el frío es ausencia de calor, la maldad es ausencia de Dios. Perdón. Claro, y es necesario, igual, va a poner el ejemplo de las artes, una pintura. Una pintura que fuera toda blanca, no sería bella. Una pintura, para ser bella, necesita tener colores brillantes y oscuridad por allá, las sombras, para que esa sombra haga que resalte la luz. Hace falta asesinatos para que resalte la vida. Hace falta crímenes para que resalte lo honorable. Y esto siempre en el juego de tú eres libre, y esa libre elección es lo que te distingue y te acerca más a Dios. Sería un diálogo artístico, ¿cierto? Un diálogo de arte. Ahí va el asunto. Precisamente porque todos tenemos libre albedrío, por la gracia de Dios. Pero, va a decir San Agustín, ese libre albedrío es el que hace que dirijamos mala mirada. Sí, ya vamos a dirigir la mirada ya sin fe. Las criaturas son libres de malquerer las cosas. Ya no va a ser ese amor de caridad, sino un amor de querer, de deseo. Subjetivo individual. Subjetivo individual, de placer. Egoísta. Sí. Egoísta. Falso, diríamos. Eso sería la maldad, malquerer las cosas. A lo mejor siempre vas a querer la belleza, pero una cosa es desearla, poseerla, y otra cosa es amarla. Amarla caritativamente. Como iluminado. Como que sería santo, como santo, ¿no? Sí, siempre desdoblarte hacia afuera, no hacia adentro. Cuando tú te desdoblas más bien hacia adentro, estás apoyando a la ciudad del hombre. Esa ciudad va a ser destruida. A mí me recuerda eso que usted está diciendo, que ahí comenta que ahí, bueno, en esa parte del antiguo, que la mesa es como un ser humano. Si ahorita preguntáramos, ¿ustedes qué adoran? ¿Lo que está en la mesa o lo que ustedes plantean en la mesa? Encontró la piñata. Y una vez que ya encontró a Dios, que se hizo el padre de la iglesia. El doctor de la gracia. Bueno, lo que mencionaba, decía San Agustín, preguntarse por Dios es preguntarse por el sentido de la vida.
Entonces, aquí viene otra categoría, sigue debo. Conocer a Dios, ¿cómo lo conocemos? Primero, San Agustín va a regresar a la duda, lo de los escépticos, que ya había mencionado César. Ok, escéptico, tú dices que no puedes tener la verdad, yo no tengo la verdad, nadie tiene la verdad, pero no me vas a dejar mentir que dudas. No puedes dudar de que dudas. No puedes dudar que dudas. Puedes dudar de todo. O dudas de la duda misma, pero estás dudando. Diferencia. Sócrates, su duda era una incitación al diálogo. Por eso es el yo no sé, solo sé que no sé nada. Sé que no tengo la verdad. No sé la verdad y también sé que no sé nada acerca de la verdad. Sócrates con esto incitaba al diálogo. A ver, yo no conozco de justicia, háblame de la justicia. Así incitaba al diálogo Sócrates. En Agustín es un principio vital, porque si dudas, quiere decir que estás vivo. Ahí estaría en conflicto preguntarse, ¿y un muerto duda? Tiene mucho que ver y son cuestiones ya muy de pinzas. Si es de vida, si es de existencia, si es cosas así. Va a ser muy al tipo de lo que después va a ser René Descartes. Pienso, luego existe, ¿no? Pero el hecho de que yo esté dudando de lo que tú quieras, yo dudo de que estoy ahorita dando clase. Seguramente quizá estoy tirado en mi cama, babeando, soñando que estoy dando clase. Esto podría ser falso. Muchas veces me ha pasado. ¿Por qué ahorita no podría ser falso? Puedo dudar de eso, pero de lo que no puedo dudar es de que estoy dudando. Si estoy dudando, mi cerebro está haciendo una acción. O bueno, no sé ni siquiera si sea el cerebro, pero algo está pensando. Ese pensamiento soy yo. Ese pensamiento debe de existir. Al dudar, compruebo que existe. Que sea, quién sabe. Pero ya tengo una verdad. Existe. Nada más que con Descartes, la palabra que se usa es una duda existencial. Ah, sí, claro. O sea, si dudo, quiere decir que existo. No es que dudar sea consecuencia, no es que dudar sea la consecuencia para la existencia. No, dudar pone en evidencia que existo. Pero en cambio, con San Agustín es, no, dudar pone en evidencia de que estoy vivo. Son variación de término existencia y vida, pero sí lo remarcan mucho. Descartes es existencial, una duda existencial, y en San Agustín es una duda vital. Ahora, vital. Es importante esto de vital. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios vive. ¿Y cómo vive? Se hizo hombre, encarnó. Entonces Dios es vida. Él no piensa que Dios existe, más bien Dios es vida. Ahora, ¿cómo van a dudar? Nosotros, San Agustín va a meter el tiempo. Viene lo más complejo de su filosofía. Finalmente la vida se desarrolla en el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Son tres los que usamos generalmente para conjugar: pasado, presente y futuro. Si usamos el verbo ser, ¿qué sería el pasado? Lo que ya fue, ¿no? Si lo usamos a los términos heraclitianos y parmenideos, esto ya no es. No es. El futuro, ¿cómo se definiría? ¿Será? Será lo que va a ser o Aún no es. lo que todavía No es. Exacto. Aún no. Igual, el futuro no es. Queda el presente, pero en el presente es el puente entre el pasado y el futuro. En el presente se da lo que ya fue y lo que todavía no es. Entonces el presente también no es. Es un dejar de estar siendo. Principio parmenidio, otra vez, ¿cómo podemos pensar las cosas o cómo podemos vivir en un mundo que no es? Eso es filosofía. Sería en el Eso ya es presente. filosofía. Eso es filosofía. Sí, en el presente sería es lo que no es. Exacto, porque sí existe. ¿Y cómo es lo que no es? ¿Cómo es lo que no es? El cero es uno, el blanco es negro y la vida es muerte. Y entonces donde ya en filosofía uno empieza a enloquecer. Por eso desde todo esto es de loco, sí, así va. Recuerden que el hombre era un santo, no bebía, estaba encerrado, entonces... Bueno, va a decir San Agustín, el tiempo por sí mismo
no tiene sentido. Fuera de ti. El tiempo no es algo fuera, no es un fenómeno físico. No tiene sentido, ¿por qué? Porque no es. El tiempo adquiere sentido por el hombre. Pero el hombre, ¿cómo? Principio vital. Porque cuando dudamos, ¿en cuál de los tres tiempos dudamos? Siempre. Eso es lo que estaba yo diciendo, por eso. Es lo que no es en el sentido de pensamiento, porque se duda. Exactamente. Si dudamos, nosotros no dudamos en el pasado, dudamos del pasado. ¿Pasaron así las cosas? No dudamos en el futuro. ¿Serán así las cosas? ¿Serán así las cosas? Dudamos del futuro, no dudamos en el futuro. Nosotros siempre dudamos en el presente. Y este presente, va a decir San Agustín, si es un principio vital, es presente donde se duda, en el presente hay una atención vital. Solamente en el presente le ponemos atención a nuestra vida porque estamos vivos. Ahora, aquí es donde empieza a adquirir sentido el tiempo. Si me estoy perdiendo, me dices por qué. Sí, yo también lo hago en estos viajes. Ya que tiene, al darle toda una vitalidad al tiempo, al presente, entonces el pasado, ¿qué se vuelve? Todo aquello que ya fue. Porque lo seguimos recordando. ¿Y qué es lo que recordamos? ¿Cómo se llama aquello que recordamos? Recordar es volver a vivir. Entonces el pasado se hace Presente. Presente. pasado presente. Pasado presente, ¿qué es? Usa otro color. Memoria. Ya no es el pasado. El pasado sin presente no es lo que ya fue. Pero el pasado, desde una atención vital, es un pasado presente. Por eso traemos al presente el pasado. Allá. ¿Y a partir de qué momento el pasado se convierte en pasado? Cuando lo olvidas, no lo tienes presente. ¡Pum! Se volvió pasado cuando lo olvidaste en ese momento. Si está todavía presente, es presente, no pasado. Por eso la importancia de las tres virtudes teologales. Porque al perder la mirada, pierdes la noción del tiempo, pierdes el sentido del tiempo. Para una persona sin amor caritativo, sin fe, sin esperanza, da lo mismo el pasado, da lo mismo el presente, da lo mismo el futuro, porque siempre está viviendo en un no es. Alguien que nunca es. Imagínate. Luego las personas más así son las que menos se niegan a dudar, a pensar que están equivocadas. Creo yo. Son los que más se aferran a su verdad. Más se aferran a su verdad. Exactamente. Ahora, este futuro, desde un presente vital, desde una presente vital, ¿qué se vuelva? Ustedes cuando toman una decisión, ¿en qué piensan? En el futuro. Dependiendo. Bueno, pero si tomas una decisión, vas a saber que tiene consecuencias. Y tú cuando ves esas consecuencias del presente, ¿cómo se le llama? Prever. ¿No? Previsión. Previsión. El futuro se vuelve. Le voy a llevar el paraguas porque como que en el futuro va a llover. Prevé. Y traes a tu presente una acción que va a pasar en el futuro. Pero es un presente otra vez traído al futuro. El pasado es un pasado presente, el futuro es un futuro presente y este presente es un presente presente. Y el presente es nuestra atención vital. Es el único momento del tiempo en que se da cuenta que está vivo. Y es un presente eterno también. Por ejemplo, para Dios no hay pasado, no hay futuro. Exacto, no hay tiempo. Eterno. Algunos ateos van a decir, es que ¿dónde estuvo Dios antes? No, es que antes de Dios no existía el tiempo. Antes del Big Bang. No hay antes de Dios. ¿Antes de qué, perdón? Del Big Bang. Antes de la creación de este universo no había tiempo, no había espacio. Incluso el mismo Big Bang tiene las mismas rocas que Dios. ¿Por qué? Estaba una masa de gases. ¿Dónde estaba si no había no espacio? de gases. Masa concentrada, ¿no? Puntual, sí, toda la masa en un punto. ¿Y dónde estaba ese punto si no había espacio? Y luego ese punto cambió. Para que haya cambio y haya explosión, es necesario un tiempo. Porque No. sin tiempo no hay cambio. No, pero es que- el tiempo nació después de la explosión. Es que cuando se dice que explota, no hace como, no es un cohete, no es un bomb, se crea el espacio, se crea el tiempo y se crea la materia. Pero si estamos tiempo A, no había espacio, no había tiempo. Y no- Tiempo B, fíjate, tiempo B ya hay, o sea, entonces sí hay tiempo y sí hay espacio. Y el mismo problema se le va a plantear a Dios.
Va a ser lo mismo, nada más que los científicos ya no se meten en estas cuestiones, la ciencia se volvió descriptiva. Bueno, así fue, punto, vamos a lo que sigue. Y que con el tiempo, los filósofos son los que sí, a ver, empiezan a rascar y a destrozar todo eso. El Big Bang fue la peor teoría planteada en su tiempo, se rieron de decir Big Bang era algo risible, ¿no? Ah, sí, la teoría del Big Bang. Y ahora es la que más creemos. Qué fuerte pensar, ¿no? De que podemos identificar a Dios como un punto en el espacio. Hay una metáfora padrísima que escribe un escritor muy amigo mío, Gustav Murray. Ese Big Bang, esa explosión, fue cuando Dios, harto de su creación, fue a su cajón, sacó su 45. Y ahí se creó. Pero de nuevo es antropomorfizar. ¿Por qué? Nada más hay un universo. No lo sé. Por eso, o sea, Dios nada más hizo ese universo exclusivamente para nosotros. Según la Biblia, sí. Según el Corán, no. Dios creó este mundo y después se va a crear 100,000 mundos más. Y van a venir nuestros hermanos de otros mundos acá, el Corán, los musulmanes. Pero no hablo de mundos, sino de universos. Universo. Pero el universo no puede haber muchos, porque si no, no sería un universo. Universo es todo conjunto, no uno solo. Quizá dentro de este universo hay muchos clases de mundos, muchas realidades. Aparte, o sea, algo que cumpla con las características diferentes, o sea, otra gravedad, otra fuerza mayor, en fin, electromagnética, todos los elementos que conforman este universo pueden usarse en otra receta para otro universo que cumpla otras condiciones. ¿Quién sabe? Por ejemplo, Spinoza va a hablar mucho de eso, decir, no es posible otro, porque Dios no puede crear la física perfecta y luego crear la antifísica también perfecta. Dios no se puede salir de sus propios límites. Nunca. Eso es limitar a Dios, siempre lo limitamos. No hay limitación, porque es perfecto. Por eso, o sea, precisamente, no hay limitación. No hay limitación. Y nosotros, no puede hacer esto, no es malo, no es bueno, o sea, Dios es grande y no cabe en un libro. Ya después Nietzsche le va a destrozar. Pero bueno, ahorita primero nos toca defender a Dios, luego nos desechamos, ¿no? Bueno, en filosofía hay una palabra que nos gusta mucho que es proyecto, para llamar a la predicción. Proyecto, aventarse hacia adelante. Ahora, aquí está todo el movimiento para llegar a Dios. ¿Por qué? ¿Dios dónde va a habitar en estos 3 tiempos? Todos, pero sobre todo en la memoria. Ahí está Platón, la reminiscencia. Nosotros en nuestra memoria tenemos a Dios. Ahí está nuestro Dios, nuestro maestro que nos ilumina. ¿Por qué? Porque somos la creación de Dios. ¿Se acuerdan del argumento de la perfección? De lo igual. Cuando planteé yo, ustedes saben lo que es el concepto igual. Ya de 2 plumones. ¿Se acuerdan de ese argumento? Sí. Lo voy a utilizar aquí, San Agustín. Es el mismo argumento. En algún momento, nosotros buscamos la felicidad, porque en algún momento en nuestra memoria vive ese concepto. Y aquí en el mundo nunca hemos sido felices y quizá nunca lo vamos a llegar a ser. Entonces, ¿cómo sabemos qué es la felicidad y cómo queremos llegar a ella si nunca la hemos tenido y nunca la vamos a llegar a tener? Va a decir San Agustín, porque antes ya la tuviste con Dios y eso vive en tu memoria. La imagen de Dios que queda en tu memoria es tu impulso a buscarlo de nuevamente. Ahí está todo el movimiento. Ya listo. Nosotros desde el presente hacemos un acto de memoria, vamos al pasado para proyectarnos y arrojarnos al futuro. Pensado en las virtudes teologales, la fe sería la memoria, porque es afinar los ojos, sanar los ojos. Así es. La caridad, más bien, la esperanza, pues ¿qué sería? El futuro, ¿no? El proyecto, ver a Dios, o contemplar a Dios, o ser feliz viendo a Dios. Religarme a Él. Y todo este tiempo es caridad, porque es por amor. Pues creo que ya. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en la siguiente clase. Síganos en Facebook. Escuchen el programa de radio y les invitamos un café. Finalmente, la actividad que yo quería que anotaran ahí, yo creo que ya es tiempo de responder sinceramente estas preguntas para ti mismo. Sí, ya. ¿Dios existe o no existe para ti? A mí no me digas, a mí no me convences, convéncete tú. Y si existe, ¿qué cualidades tiene? Y a partir de ahí,
¿Tú cómo entras en ese juego? Bueno, Por eso yo creo que es bastante tarea para que la hagan y realmente sí nos va a mover el piso y a centrarnos, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de Dios, pero dicen que Él no se olvida de nosotros. como epílogo, filósofo, según el nombre quiere decir amante de la sabiduría. Ahora bien, si la sabiduría es Dios, por quien todo ha sido hecho, como nos dice la autoridad y verdad divinas, el verdadero filósofo es el que ama a Dios. Así es. Quizá Él no te ame, pero tú amas al Dios. Y lo que había mencionado, Dios es verbo, por eso con Dios se dialoga. Entonces Arjona tiene razón. ¿Ande? Arjona tiene razón. Sí. Bueno, finalmente, ¿Sí se dialoga o nada más se le habla? Se dialoga. ¿Sí nos contesta? no lo sé, a mí nunca me ha contestado. Me dejó en visto. Pero bueno, nos mandan café, hay que aprovecharlo, es de ustedes. La siguiente es Santo Tomás de Aquino. Si les gusta leer la Suma Teológica, 22 volúmenes de 300 horas cada volumen. Y si lo hacen, pidan su doctorado en teología. No, si le entienden. Sigue Tomás de Aquino, no hay texto para leer, porque es uno de los que más escribió en su vida, no está pasando otra cosa que escribiendo. Y al final dicen que ya no estaba tan bueno él, ¿no? O sea, dicen lo que escribí no era tan Ya no era tan bueno. Es muy inteligente Tomás. Es aplicar Aristóteles a la iglesia. ¿Sí? San Agustín, aplicar Platón. Y Santo Tomás, a aplicar a Aristóteles. Y de ahí hasta nuestros días. Por eso no querían a Tomás. O sea, cualquiera que aplique a Aristóteles, ya sea en el judaísmo, en el islamismo o en el catolicismo, son relegados. Sí, sí, porque es muy fuerte Aristóteles.